Hola amigos, en esta ocasión me va a tocar platicar acerca de las personas físicas. De entrada, las personas físicas tienen bastantes complicaciones derivado de que en muchos de los casos ellas no tienen un control adecuado de sus operaciones. Hay muchas cuestiones que son de carácter personal y finalmente pues se combinan con alguna otra actividad a la que tengan necesidad de declarar. Y bueno, si a eso le aumentamos que ellas, la mayoría de entrada, no tenemos la obligación de entrar a la contabilidad electrónica en 2015, sino que la mayoría nos postergaron hasta 2016, pues de ahí se deriva una serie de cuestiones que pueden, más que generar una pausa o generar así como un plazo para prepararnos, pues pueden generarnos problemas a las personas físicas debido a que al no contar con una contabilidad adecuada, al no contar con un soporte de muchas de esas operaciones que a veces ni siquiera hacemos por cuenta propia, sino que a veces hacemos como un favor a algún familiar o eso que le llamamos actos de amor mal entendidos respecto de seres queridos, pues pueden complicar aún más esta situación fiscal. Incluso desde mi punto de vista, personas físicas van a ser, digamos, los contribuyentes más perseguidos ahora que comienzan ya las revisiones electrónicas. Tengo varios casos donde a las personas físicas no solamente pues ya les hicieron revisiones electrónicas, sino que en un momento dado, como no aclararon a través de buzón tributario, no contestaron, no fueron localizados, pues hasta les congelaron las cuentas bancarias. Y ese es un tema también complicado, porque entre que te congelan una cuenta bancaria o te bloquean los certificados, pues literalmente es como si te cortaran la luz o el agua y te paralizan. Entonces, este curso está encaminado a que nos centremos en uno de los documentos considerados como la principal vacuna para evitar la discrepancia fiscal de las personas físicas, y es la declaración anual. Pero lo vamos a combinar con el análisis de otros aspectos también importantes que debemos de considerar precisamente dentro de este llenado de la declaración anual, aspectos de IVA y sobre todo platicar también del régimen de incorporación fiscal, porque si bien es cierto ellos no presentan una declaración anual, la realidad es que régimen de incorporación es un régimen pues con muchas facilidades, pero también que en un momento dado se van a convertir en contribuyentes comunes y corrientes, y entonces posiblemente tengamos que ver la posibilidad de que estos regímenes específicos tengan cuidados especiales, sobre todo hablando de los famosos ingresos exentos, que si bien es cierto no se pagan impuestos por estos ingresos, pues sí tendríamos que informarlos a través de una declaración. Entonces, si estamos listos, vamos a platicar acerca de esta gran vacuna, acerca de estos pormenores de personas físicas. Por eso es que le nombramos al curso Tips para Personas Físicas 2015, entendiendo que nos estamos preparando para una contabilidad ya electrónica para 2016. Sabemos que hay esquemas alternativas, sabemos que está la opción de utilizar como sistema contable mis cuentas. Sin embargo, yo no me quisiera adelantar mucho respecto del tema de la contabilidad de la persona física, porque dependemos de que el sistema de mis cuentas funcione, y si al final de cuentas este sistema no resulta apropiado o resulta que no funciona, pues seguramente vamos a tener que transitar las personas físicas a un esquema de contabilidad completo, así como nos pasó con el pago referenciado. Si recordarán, nosotros las personas físicas llenábamos hojitas de ayuda y de pronto pues tuvimos que entrar a un esquema más completo de declaraciones. Por lo tanto, yo creo que sería conveniente que lo viéramos con un poquito de calma, sobre todo porque vamos a estar evolucionando en este tema de los controles fiscales y administrativos. Y entonces, este artículo 91 que vemos en pantalla es muy importante para comprender la importancia de la declaración anual. Dice aquí que las personas físicas podrán no ser objeto de el procedimiento de discrepancia fiscal cuando se comprueba que el monto de las erogaciones en un año de calendario es superior a los ingresos declarados. Y esto es muy fácil de determinar. Digo, la mayoría de las personas físicas contamos con instrumentos bancarios, tarjetas de débito, de crédito, y entonces a través del control que llevan a cabo los bancos, pues es muy fácil determinar cuando de pronto, pues
estamos moviendo cantidades de dinero. Sin embargo, no es el único esquema. A través de las operaciones que se reportan, lo que conocemos como operaciones reguladas por la ley antilavado, hay giros que específicamente no son sistema financiero, pero hay giros de joyerías, de sorteos, de juegos, tarjetas de servicio, monederos electrónicos, ventas de autos, notarios públicos, incluso que gracias a estas disposiciones antilavado, pues están haciendo reportes directamente al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera, y entonces por ahí pues también se puede detectar ciertas personas que pues de alguna manera están adquiriendo cosas o haciendo movimientos y bueno, no están declarando ninguna clase de ingreso. Pero aquí viene la parte importante, porque dice que para tal efecto también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física las consistentes en gastos, en adquisiciones de bienes. Y eso es muy interesante, porque ¿cuántos de nosotros pues de pronto utilizamos la tarjeta para comprar cualquier clase de cosa? Que si los juguetes, que si los regalitos, que si pagar vacaciones, etcétera. Digo, no nos vamos a ir a cosas tan caras como un automóvil o una casa, pero vamos, el gasto familiar, la carga de familia de cada mes, pues de repente, pues a través de estos instrumentos, pues vamos haciendo las adquisiciones, y en muchos de los casos incluso llegamos a solicitar no solamente el comprobante, sino a veces ya nos tienen ubicados como, digamos, clientes frecuentes de ciertas tiendas. Hay un amigo que incluso me dice que pues ya lo conocen, ¿no? En ciertos lugares. Hola, señor Ramírez, ¿cómo ha estado? Qué bueno que viene nuevamente por acá. Y de repente con este tema dice, pues sabes que ya no quiero que ni me tengan en los clientes frecuentes, ni me tengan ubicado, y hasta luego a veces anda dando el nombre de sus amigos, ¿no? Digo, es muy bromista, pero pues hay que tener cuidado, porque en ocasiones a través de las adquisiciones la autoridad puede detectar esta clase de discrepancia. Digo, es algo muy sencillo, estás utilizando tu tarjeta de crédito para hacer tus compras normales, tu despensa, tu ropa, no sé, pagar el gimnasio, y de pronto, pues no sé, tienes un promedio de utilización de tu tarjeta de crédito de, vamos a poner, 20,000 pesos al mes, y la autoridad dice, ok, está consumiendo, está gastando, gasta alrededor de 20,000 pesos al mes, pero no veo ninguna declaración donde demuestra sus ingresos. De ahí es donde viene la discrepancia. Estamos declarando que estamos gastando, están habiendo salidas de recursos, pero no tenemos por otro lado reflejada una declaración que informe de dónde provienen estos recursos. Y por eso el tema también se torna delicado con el uso, por ejemplo, de membresías. De pronto a mí me tocó estar en uno de estos lugares, ¿no? donde eres, tienes beneficio de compras, y me llamó la atención porque, bueno, tengo mi tarjeta como miembro. En este lugar pues ya ven que venden productos, la mayoría son a granel, con un valor más bien de precio de mayoreo, etcétera. Y bueno, iba yo con una amiga, y esa amiga pues le llamó la atención ahí una lavadora que encontró, pero estando ahí en la tienda se le olvidó su membresía. Entonces me dijo si yo le podía prestar la mía para que ella pudiera nada más pagar, porque incluso iba a pagar la lavadora con su tarjeta. Entonces le dije que sí, pues fuimos, compramos la lavadora y vamos. Y estando en la caja fue muy llamativo, porque pues ya ven que de repente te andan persiguiendo personas ahí que te ofrecen que las tarjetas de crédito o las membresías que ya te dan puntos, etcétera. Entonces me estaban ofreciendo la tarjeta, yo les dije que no estaba interesada, y bueno, hicimos la compra, pero luego otra vez en el pasillo me vuelve a alcanzar ahí otro fulano y me dice, ¿sabes qué? Es que el sistema acaba de detectar que como elevaste tu nivel de compra, pues ya eres acreedora a otra clase de membresía. Entonces de repente me extrañó, digo, ¿cómo nivel de compra? Sí, por la compra que acabas de hacer. Digo, sí, pero es una compra que no es común para mí. Pues sí, pero pues el sistema tiene ya ahí un cálculo del promedio de tus adquisiciones, de tus visitas, cada cuando vienes. Entonces de repente dices, espérame tantito,
¿A poco todo eso controlan? Sí. ¿Y por qué? Porque precisamente es parte de los sistemas que ellos implementaron para el control de clientes respecto de los que informan y no informan por esto de la ley antilavado. Por eso les digo que hay que tener cuidado, porque la verdad hay muchas cuestiones que no solamente las tiendas departamentales y los bancos, sino otros giros ya están estableciendo controles de identificación como parte de los sistemas que ellos tienen que implementar para cumplir esas obligaciones. Pero dice aquí también que además de los gastos y las adquisiciones, que también los depósitos en cuentas bancarias, los depósitos en inversiones financieras y los depósitos en tarjeta de crédito también se consideran salidas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es muy común de repente andarle prestando la cuenta o la tarjeta a nuestra familia. De repente te hablan, oye, fíjate, primo, te pido de favor, te van a depositar ahí un dinero que me deben, les di tu cuenta, me lo van a depositar y me lo pasas. Ten cuidado porque finalmente si no podemos comprobar el origen legítimo de estos recursos, independientemente de que se consideran que se va de un control fiscal, independientemente de eso, también batallaríamos con el asunto de que, bueno, al no poder comprobar la procedencia lícita de ese recurso, pues independientemente de la discrepancia fiscal, esto se convierte también en un delito que se denomina delito de lavado de dinero. Entonces aquí hay que tener más cuidado, incluso con las tarjetas de crédito, de pronto el ejercicio básico de las personas físicas, y me incluyo porque me ha pasado, es que de pronto pues tenemos que pagarnos en la tarjeta de crédito de, no sé, de la tienda departamental de Liverpool o a veces hasta de otro banco. Y bueno, ¿qué hacemos? Vamos al cajero, retiramos el efectivo y ya que retiramos efectivo pues empezamos a hacer pagos y no, tienes que pagar tus tarjetas con tu misma tarjeta de débito, porque si tú retiras del cajero y luego eso mismo lo vuelves a depositar, aunque es otra tarjeta de crédito que esté a tu nombre, se considera que el origen no está identificado y por esa razón es que te lo pueden determinar como un ingreso omitido. Entonces, olvídate de andar utilizando efectivo. Es más, si llamas a alguien, no le estés dando efectivo. Aunque te veas payaso, hazle un cheque o hazle una transferencia, es mucho más sano, porque así podemos establecer no solamente el destino, sino el origen legítimo de los recursos. Y entonces dice aquí que las erogaciones referidas en este párrafo se van a presumir ingresos. Y cuando se trata de personas físicas que no estén inscritas en el RFC o bien estándolo, no presenten las declaraciones a las que estén obligados a presentar o aún presentando esas declaraciones, pero declaren ingresos menores a las erogaciones recibidas, esto se va a considerar entonces como discrepancia fiscal. Entonces, de alguna manera hay contribuyentes que incluso no están obligados a presentar declaraciones. También sabemos que a lo mejor se les hace una retención y eso se considera como pago definitivo, pero bueno, en esos casos hay que contar con el documento también que avale dicha retención. Por lo tanto, el único modo de evitar este asunto de la discrepancia, de ser detectado por no probar o comprobar más bien el origen legítimo de nuestros recursos, es a través de presentar nuestra declaración anual. Por eso es tan importante hacerla. Y de alguna manera vamos a descubrir que puede haber personas que no se consideran contribuyentes, pero estarían obligadas a informar precisamente para evitar el tema de ser confundidos, pues ya a estas alturas con delincuentes. Hay que tener mucho cuidado porque eso puede tener consecuencias muy específicas y de alguna manera, la autoridad utiliza distintas medidas de apremio. Vamos a tocar ese asunto al final del video para que tú puedas comprender hasta dónde llega el alcance de la autoridad, tener cuidado con estas medidas de apremio y pues de alguna manera que esto no nos vaya a llevar a situaciones complicadas, ¿no? Donde pongamos incluso en riesgo nuestro patrimonio. Por eso es que también vamos a platicar acerca de algunos tips para proteger tu patrimonio familiar. Y bueno, dicho lo anterior, entonces hay que tener cuidado porque ya está abierta la campaña de regularización de los ejercicios 2012-2013. Lo que está pasando es que la autoridad está enviando invitaciones donde pues descubre que en esos ejercicios pues ha habido depósitos en efectivo
Incluso tengo ahí un caso muy especial de una persona que ni siquiera depositó en efectivo, depositaron a través de una transferencia y sin embargo le llegó también la invitación porque no hay una declaración presentada. Y bueno, estas invitaciones con la suma de los depósitos en efectivo o en documentos, la autoridad pues te dice que aclares el porqué de esos recursos. Y hay contribuyentes que de alguna manera a lo mejor antes estaban registrados y a lo mejor ahora están suspendidos y dicen, bueno, pues yo me suspendí porque dejé de tener operaciones, pero como seguiste moviendo tus tarjetas y seguiste moviendo una cuenta bancaria, pues el sistema al detectar esto, de acuerdo a la disposición miscelánea, el sistema te reanudó de actividades. Hay que tener cuidado, porque hay gente que dice, no, yo estoy suspendido. No, si se demuestra que tuviste movimientos financieros, automáticamente reanudaste actividades. Entonces hay que tener cuidado. Si estás suspendido, es porque no estás haciendo nada. Hay que tener cuidado con las cuentas, con el uso de tarjetas. Entonces, hay contribuyentes que, bueno, se reanudaron por el sistema automáticamente, pero también tengo otro grupo de contribuyentes que a lo mejor ni siquiera son contribuyentes, ¿no? Ni siquiera están dados de alta, pues el sistema automáticamente te registra. Hay que recordar que los bancos, a partir del 2014, ya tienen la facultad no solamente de exigir o en su caso incluso hasta registrar ciudadanos, sino por el tema del domicilio fiscal se puede considerar el domicilio que tiene el banco, que puede ser el domicilio de tu casa, como el domicilio fiscal. Entonces hay que tener en cuenta este asunto. Hay personas que piensan, por ejemplo, muchas amas de casa, ¿no? Que dicen, bueno, yo soy ama de casa, yo no. Pues sí, pero estás moviendo una cuenta bancaria, estás recibiendo recursos, incluso efectivo, pues ten cuidado, ¿no? De pronto muchas amas de casa de repente tienen este asunto de vender, ¿no? A sus amigas, que si venden zapatos, que si venden joyas. Está bien, pero entonces vacúnate, inscríbete, presenta una declaración, informa el origen de tus recursos para que no te vayan a confundir con alguien que finalmente no eres. Porque no es lo mismo que de pronto digan que a lo mejor alguien lo detienen por, no sé, por tener un crédito fiscal, por defraudación, aquí ya digan que es por lavado de dinero. Entonces aquí el estigma es muy difícil de quitar. Y bueno, el SAT entonces tiene una campaña precisamente de regularización donde te invita a que te acerques, sobre todo a las personas físicas, a que aclares. Y aquí algo muy importante es que, bueno, más que aclarar verbalmente, es aclarar a través de un documento que soporte el origen de tus recursos. En muchas ocasiones la persona física acude a las oficinas del SAT y les explica, no, es que fíjense que el dinero me lo prestó un primo o me lo depositaron, pero no era mío, era de otra persona, o con las tarjetas, ¿no? Ahora en Navidad, ¿no? Que se presta mucho a que, con tal de acumular puntos, pues ahí les andas prestando la tarjeta a todos tus familiares para que ellos hagan compras y bueno, este tipo de asuntos verbalmente es muy difícil de aclarar porque, bueno, de pronto la autoridad dice, ok, pues tú dices que los depósitos son del préstamo de tu tía o que a lo mejor la tarjeta se la prestaste a tu hermana, sí, pero ¿dónde está el documento que avale el porqué de tal préstamo? O ¿dónde está el documento que avala que a lo mejor el dinero te lo está depositando tu papá para que pagues tu escuela porque estás estudiando en otra ciudad? Entonces, hay un principio jurídico que establece, y proviene de derecho romano, que establece que lo que no está escrito no existe. Incluso en México le decimos el famoso papelito habla. Entonces, es muy importante que independientemente de lo que tú pretendas aclarar, cuentes con documentos que avalen el porqué de ciertas operaciones, digamos, especiales. Y entonces, por eso aquí en el esquema de regularización, el SAT ya colgó ciertos, pues digamos, escenarios donde se entiende que a lo mejor los recursos no son propios, pero te piden documentos adicionales para hacer las aclaraciones. Por ejemplo, cuando te nombran como tesorero de la Asociación de Padres de Familia, del colegio donde están estudiando tus hijos. Y bueno, el error aquí es que en lugar de sacar una cuenta o abrir una cuenta a nombre de la asociación, pues se abre a nombre de uno de los papás.
y pues ahí le depositan las cuotas de los chamacos. Digo, no le veo ningún problema al manejo, pero pues el asunto es que muchas veces ni siquiera contamos con comprobantes que avalen pues la recepción de dichas cuotas, para qué fueron destinadas. Entonces aquí, si vimos en pantalla, pues la autoridad dice, ok, a lo mejor tú en tu cuenta personal se hizo el depósito de estas cuentas de la asociación, pero necesito documentos que avalen que esa asociación existe. Entonces te piden el acta de constitución, incluso ahí deben de aparecer los datos de que los miembros, los cargos, obviamente debes aparecer tú, ¿no?, donde se te nombra como tesorero. Y bueno, dependiendo la escuela, incluso para algunos estados cambia un poquito la legislación, pero te van a pedir precisamente el reconocimiento por parte de la institución educativa. Entonces no es algo tan sencillo de resolver, necesitamos documentos adicionales que aclaren el porqué de los depósitos. Incluso aquí tengo otro ejemplo, hablando de los condominios. Pues también es normal que de pronto escojamos a algún vecino y lo nombremos como pues igual, es el que se encarga de administrar el condominio o el tesorero, y pasa exactamente lo mismo. Bueno, este tipo de mecanismos pues, no son tan correctos. Lo ideal sería pues tener el documento que avale la constitución de la asociación que administra este condominio, el designar, en este caso, quiénes van a ser los encargados, los funcionarios, si hay un consejo, si hay un administrador, etcétera. Y bueno, establecer también los comprobantes acerca de, bueno, cómo se están cobrando las cuotas, que se expida el comprobante respectivo, y tener una contabilidad respecto del destino del uso de esas cuotas, porque en teoría pues se utilizan para darle mantenimiento a dicho condominio. Entonces, en muchas de las ocasiones va la persona física y argumenta ciertas circunstancias, pero no lleva documentos que amparen lo que está diciendo, y pues ahí es donde la autoridad, y con toda la razón, porque no hay un documento que diga lo contrario, puede determinar eso como un ingreso propio. Incluso conocí el caso de un sacerdote y también de un pastor, hablando de estas asociaciones religiosas, donde el error fue igual, abrir la cuenta bancaria a nombre de la persona, a nombre del sacerdote o a nombre, en este caso, del pastor también, para hacer el depósito de los diezmos y las ofrendas, y olvídense, fue un cotorreo, porque ahí casi todo se maneja en efectivo. Y bueno, aquí algo interesante es que de pronto pues la autoridad decía, ok, podemos a lo mejor aclarar el tema de los diezmos y las ofrendas en tu cuenta personal con ciertos documentos, como vemos aquí, ¿no? Pero por otro lado, tú tienes un sueldo como sacerdote, como ministro, y bueno, eso tiene que pagar una retención de impuesto. Como régimen de asimilado, claro, pero tienes que pagar los impuestos respectivos. Entonces, es conveniente que nosotros comprendamos que las épocas están evolucionando. Hay mucha ya información en la nube financiera, muchos controles que a lo mejor no hace mucho escándalo, mucho ruido, pero son controles que ya le están informando desde hace varios años ciertas actividades, y entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Incluso a partir ya de este año 2015, los despachos de auditores externos van a poder certificarse para poder colaborar con el sistema financiero y poder llevar a cabo auditorías respecto de los controles de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Algo que está ocurriendo con los bancos, y a lo mejor nosotros no lo sabemos, es que los bancos detectan y llevan un seguimiento de todas las cuentas de sus clientes, pero detectan operaciones que ellos llaman inusuales, por ejemplo. Por eso te decía que para ellos es muy fácil, porque de pronto pues nada más te depositan tu nómina, ¿no? Y a lo mejor te pagan al mes 15,000 pesos, y son 15, pero de pronto a lo mejor vendes tu auto, o no sé, realizas alguna operación y te depositan ahí, no sé, 40,000 pesos, eso ya es una operación inusual, y el banco pues automáticamente genera una alerta. El hecho de que sea una operación inusual no quiere decir que sea ilícita, eso deriva ya después de una investigación, incluso ya después se observa si se valen o no estos controles fiscales. Por eso hay que tener cuidado respecto de los movimientos de nuestras cuentas. Y bueno, se establece en la ley la obligación de informar ciertos ingresos exentos.
Algo importante es que nosotros en la clasificación de los ingresos sabemos que existen ingresos que son objeto del impuesto sobre la renta o incluso objeto de otra clase de impuestos. Pero para el impuesto sobre la renta, que es el impuesto principal, también hay un catálogo de ingresos que no son objeto de la ley y otros que son considerados como exentos. Y estamos de acuerdo, ok, son ingresos que no van a ser afectados por la tasa, o en este caso para persona física, la tarifa de impuesto sobre la renta, pero se tienen que informar. Y algo muy interesante, por eso es que ni siquiera te voy a hablar de límites. Para el impuesto sobre la renta hay varios artículos que me indican límites, por ejemplo, en el caso de préstamos, en el caso de la enajenación de una casa, en el caso de herencias, de donativos, y yo sé que hay un monto establecido y arriba de ese monto yo estoy obligado a informar. Pero, para serte honesta, he tenido casos muy cercanos donde, aunque no se rebasó el tope de límite para informar, por el hecho de no haberlo informado, pues la autoridad lo determina como un ingreso omitido. Y entonces aquí ocurre algo muy curioso, porque de pronto la persona física dice, bueno, yo no tenía necesidad de informar, no sé, un donativo. ¿Por qué? Pues porque la ley dice que es arriba de 600,000 pesos y el donativo que yo recibí, pues a lo mejor fue de 200,000 y no tenía obligación de hacerlo. Y jurídicamente, aunque la autoridad pretende indicarme que esto es un que esto es un ingreso de otra actividad, pues yo me puedo defender en una instancia judicial y, ok, pero vamos a ser conscientes de algo. El llegar a un mecanismo de defensa en una instancia judicial implica pues también un costo administrativo. Digo, de entrada los honorarios del abogado, tienes que garantizar el interés del crédito que te están determinando las autoridades y bueno, y esperar el proceso. Y aquí hay algo muy interesante, puede ser que a lo mejor tengas la razón jurídicamente hablando, pero si de repente en el trámite te faltó la copia de algo, algún documento, algún plazo se te pasó, pues aunque tengas la razón jurídicamente, el crédito se te puede fincar. Por eso hay que tener cuidado. Y yo recomiendo que aunque no rebase los topes establecidos en la ley, pues informes. Por eso es una vacuna, porque no te hace daño. Porque la idea de informar es dejar en claro la procedencia de esos recursos, aunque no rebases los topes. Y de alguna manera, pues así son las vacunas. Digo, en lo personal yo nunca me he enfermado y espero no enfermarme de nada así como varicela, sarampión, ese tipo de enfermedades. Pero bueno, pues todos lo vivimos de niños, ¿no? De bebés, de que te vacunan y la idea es eso, pues no sabemos si a lo mejor te toque o no, pero pues la idea es que no te llegues a enfermar. Por eso es que a lo mejor aguantamos el piquetito. Y bueno, en este caso ocurre algo similar. ¿Por qué? Porque básicamente los ingresos que obligatoriamente se informan son donativos, préstamos, viáticos, la enajenación de casa habitación, las herencias, y digo, básicamente son esos, y los premios, porque bueno, ya ven que los premios también te hacen una retención que en un momento dado se considera como definitiva. Pero estos ingresos son los que menciona específicamente la ley de impuestos sobre la renta. Sin embargo, hay otros ingresos que vamos a ver a lo largo de este curso que, si bien es cierto, también caen en las bases exentas, pues no nos hace daño si las informamos. Entonces, ¿qué ocurre si no informo estos ingresos? Bueno, en el caso de préstamos y donativos, estos ingresos se consideran como ingresos omitidos de la actividad preponderante del contribuyente, si es que tienes. Y si no, pues no te preocupes, te la inventan. Finalmente es un ingreso que causaría un impuesto. Y dice que tratándose de premios, no se podría considerar la retención del 1% que te hacen como pago definitivo y entonces eso se convierte en un pago provisional. Pero imagínate de pronto, no sé, que te sacas ahí un premio importante y pues ese 1% se convierte en provisional porque ahora te toca pagar el 30%, ¿no? Imagínate. Entonces, tómalo en cuenta, nada más se trata de informar, no estamos hablando de pagar impuestos, sino de informar para que se determine el origen legítimo del recurso. Y dice que, por ejemplo, en el caso de viáticos o de venta de casa habitación o de herencias incluso, la consecuencia es que estos ingresos perderían su exención y por lo tanto se tendrían que acumular. Por eso hay que tener cuidado, porque de pronto, a lo mejor, aunque tengas la razón,
el hecho de no informarlos convierte ese ingreso de carácter exento lo convertiría en un ingreso acumulable. Por eso hay que tener mucho cuidado con este asunto de la declaración anual. Y entonces, a veces no solamente es suficiente con la declaración anual. De pronto me dicen, ok, a lo mejor vendí una casa en el 2015 y la voy a declarar, la voy a informar. Nada más es informarla, o sea, no estamos hablando más que anotes un rengloncito donde digas que prestaste una casa. Sin embargo, dependiendo el motivo de la declaración, pues la autoridad va a querer ver otro documento que soporte lo que tú estás diciendo, porque pues también hay gente que por ahí se pasa de lista y dicen, pues le vamos a poner que es un donativo, sí, pero pues ¿dónde está el contrato que avala la donación? Es que fue en efectivo, pues sí, y eso es todavía peor, porque entonces ¿cómo podemos ubicar el origen del recurso que se te está depositando? Como fue en efectivo, no podemos conocer la procedencia. Entonces hay que tener cuidado con los donativos, porque esto que te estoy mostrando en pantalla es una jurisprudencia reciente. Y entonces, de acuerdo a esto, cuando el monto del donativo excede de 5,000 pesos, o sea, es una cantidad, cualquiera la rebasa, dice que debe de realizarse mediante escritura pública, pues de lo contrario se considera como ingreso para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, nada más ubíquense, varios. El papá que de repente le da dinero al hijo para que se vaya a estudiar a otra ciudad, o el hijo que pues ayuda a sus papás, y bueno, les pasa ahí una mensualidad, o de repente es muy común entre esposos, ¿no? El esposo pues que le da aquí dinero a la esposa o viceversa, también se puede dar el caso. Como yo te decía, si amas a alguien, no le des efectivo, hazles un cheque o una transferencia precisamente para ver esos movimientos, ¿no? De qué cuenta sale y a qué cuenta entra, pero si se va a considerar un donativo, pues haría falta elevar ese contrato a escritura pública. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta jurisprudencia, si no demostramos realmente la categoría de que se trata efectivamente de un donativo, y de eso es de lo que se encarga aquí el notario público, estos depósitos en efectivo realizados en la cuenta bancaria podrían considerarse como un ingreso omitido para impuestos sobre la renta. Por eso es tan importante tener un documento adicional de lo que estás diciendo. Incluso a lo mejor hasta si es un préstamo, pues se da mucho a veces hasta entre hermanos, ¿no? Familiares. Oye, es que mi hermano me prestó, no sé, 100,000 pesos para poder abrir mi negocio. Está bien, pero entonces hazte un contrato de mutuo, establece una tasa de interés, aunque sea mínima, para que exista una razón de negocio, y si se puede, y digo si se puede porque también el notario cobra por esto, lleva el contrato con el notario para que te ratifique las firmas, porque no sé qué pasa con el SAT, pero cuando ve un contrato con firmas ratificadas por notario, como que ya lo toma más en serio. Aquí si nada más presentas el documento, pues simple, ¿no? Entonces ten cuidado, necesitamos entonces informar, y por eso es que en el Declara-SAT aparece un espacio que se llama datos complementarios, y dentro de los datos complementarios viene ahí la liga para llenar estos datos informativos obligatorios, y aquí vemos que pues aparece ya la lista en el Declara-SAT. Vienen los préstamos, vienen los premios, vienen los donativos, enajenación de casa, etcétera. Algo importante que quiero que cheques es que no aparecen llenos, o sea, están vacíos. Son obligatorios, entonces tenemos que llenarle o una cantidad, o si no hubo, pues ponerle entonces un cerito. ¿De acuerdo? Entonces, para eso está este apartado. Lo que tú llenes aquí, no va a haber ningún problema. A lo mejor tú tienes una actividad por honorarios y tienes tus ingresos por honorarios, lo vamos a ver más adelante, y a lo mejor vendiste tu casa. El hecho de que pongas aquí, no sé, 2 millones de pesos no implica nada en tu cálculo de actividad por honorarios, porque lo que tú llenas aquí, nada más se queda aquí, nada más es para informar. Entonces, esto es algo que deben de considerar las personas físicas. ¿Por qué? Porque a través de el complemento de esta información podemos tener no solamente una declaración fiscal de 10, sino financieramente también creíble. ¿Y por qué digo financieramente? Porque pues de pronto hay personas físicas
que dentro de sus deducciones personales pues incluyen los intereses hipotecarios. Y sabemos que se pueden deducir los intereses hipotecarios y sabemos que, bueno, necesitamos que establecer por ahí que nos entreguen un estado de cuenta, una constancia donde aparezca ahí el monto de estos intereses de la hipoteca, pero fíjate, estoy deduciendo los intereses hipotecarios. Y vamos a suponer que en el 2014 pues yo obtengo mi crédito del Infonavit, por ejemplo. O solicito un crédito bancario. Vamos a suponer que el Infonavit me da el crédito para que yo compre mi casa, pago intereses de todo el ejercicio y me da una constancia para que yo haga mi deducción personal de estos intereses hipotecarios en mi anual. Y los estoy restando en mi anual. Sin embargo, nunca le informé al SAT que me prestaron para comprar la casa porque finalmente me tuvieron que financiar. Entonces, lo lógico sería que si yo estoy deduciendo los intereses hipotecarios en el 2014 y en el 2014 el Infonavit me prestó, no sé, $1,000,000 de pesos para que comprara la casa, pues que ahí donde dice préstamos, pues yo le informara, ¿no? O que me prestó el banco. Y no pasa nada, ¿por qué? Porque pues es una operación legítima. Tengo el contrato con el banco, tengo el contrato con el Infonavit. No sé si me explico. Y entonces es coherente el por qué yo estoy deduciendo a lo mejor intereses hipotecarios. O incluso hay personas físicas que más bien salimos a veces con pérdida, ¿no? Y puede ser que estés gastando más de lo que ingresó, pero pues ¿a razón de qué? O sea, a lo mejor tus ingresos fueron de 100,000 y tus deducciones fueron de 180,000, ¿no? Oye, pero pues, ok, tienes una pérdida y no hay problema. En actividad empresarial incluso esa pérdida se arrastra al ejercicio siguiente. Pero aquí la cuestión es, bueno, pero ¿cómo te financiaste? Hasta los RIF les puede ocurrir. Acuérdense que en el RIF tienen ellos también su cálculo bimestral y puede ser que haya bimestres donde gasten más de lo que entra. Está bien, fiscalmente a lo mejor es correcto, pero a ver, financieramente, ¿cómo te financiaste? O sea, ¿cómo le hiciste para gastar 80,000 pesos de más y nada más entraron 100? Entonces, esta declaración puede ser útil para financieramente complementar el porqué de cierto resultado fiscal en tu anual. Y entonces, ok, la persona física dice, pues es que me prestó mi hermano, o a lo mejor tramité un crédito, ahora ya ven que están dando créditos PYME, ¿no? NAFI, entonces a lo mejor me dieron un crédito PYME, ok, entonces aquí en créditos, en préstamos, pues ya informas que te prestaron, no sé, 200,000 y eso justificaría porque gastaste 80,000 pesos de más. Entonces, si lo analizan bien es coherente. Hay personas que de pronto pues si llegan a enajenar alguna casa que tienen y la enajenación de la casa pues puede caer en exento. Sin embargo, con esa enajenación después ponen un negocio. Está bien, pero aquí el punto es que tengo que informar que vendí mi casa habitación o tengo que informar que pues por ahí estoy recibiendo dinero. Entonces, en el caso de que tú ya seas un contribuyente, no le veo ningún problema porque nada más es presentar este apartado adicionalmente en tu declaración. Oye, pero si yo no soy contribuyente, que es el caso, por ejemplo, de las amas de casa, pues una ama de casa dice, pues yo no sé no creo que ni tengo RFC, ¿no? Entonces ahí yo cómo le haría para informar. Bueno, tú necesitas registrarte, en primer lugar. Claro, tú te vas a registrar en el SAT sin obligaciones fiscales. Y te vas a registrar nada más para tener tu RFC y para tener después la posibilidad, una vez que estés registrado, aunque no tengas obligaciones fiscales, para poder obtener tu contraseña. Porque esto se tiene que presentar por internet a través de declaración, entonces hay que obtener la contraseña. Pero entonces cuando tú quieres llenar este apartado, si tú quieres nada más llenar este apartado, el sistema no te lo va a permitir, porque decir, bueno, ubícame un régimen. Hay muchos, salarios, honorarios, actividad empresarial, ubícame uno, porque si no me llenas una actividad, pues yo no te puedo dejar llenar este apartado. Entonces, los que no son contribuyentes, la opción que pueden utilizar es, bueno, ya una vez que obtengas tu contraseña, abrir la declaración y seleccionar el capítulo de más ingresos, otros ingresos que se llama así, de más ingresos, y entonces ahí dice ingreso total e ingreso exento. Entonces en ingreso total
pues le pondremos 1,000,000 de pesos. En ingreso exento, 1,000,000 de pesos. Y aquí, y una vez que ya lo llenamos ahí, como la base ya es 0, ya todo lo demás te va a dar 0, ahora sí puedo abrir este apartado para ponerle enajenación de casa habitación 1,000,000 de pesos. Entonces ya es coherente, ¿no? El origen de ese ingreso exento. Y además de que, bueno, voy a contar con la escritura, documentos que avalen esta operación. Por lo tanto, considéralo porque se tiene que llenar. Incluso yo recomiendo en un momento dado que un RIF que está en esta situación, los RIF no están obligados a presentar anual. Sus pagos bimestrales se consideran pagos definitivos. Sin embargo, pues como no hay otro lugar donde ellos puedan informar esta clase de actividades, pues podría ser a lo mejor optativo que nada más hablan su declarasat en el esquema de otros ingresos para informar, por ejemplo, pues que vendieron su casa y que con lo que vendieron de la casa, pues pusieron su negocio de la papelería. Sería sano. Entendiendo que nada más lo que van a declarar aquí es la venta de la casa, porque sus otros ingresos ya de RIF se fueron declarando bimestralmente a través de mis cuentas, como vamos a ver también más adelante cuando nos enfoquemos ya en el caso de régimen de incorporación. Por lo tanto, pues aquí buscarías el ingreso que vas a informar, y por eso es tan importante también que consideremos este apartado, porque también aquí es donde se informan los ingresos que tienen que ver con partes relacionadas, las deducciones con partes relacionadas. O sea, digamos que este es un anexo que sirve para complementar muy bien esta declaración anual, porque la declaración pues realmente viene por régimen, y para cada régimen, dependiendo el tipo, mucha de la información pues ya viene más bien para tratarse con otros fines. Por eso aquí es donde encontramos estos listados de ingresos exentos que estamos obligados a informar, y yo te recomendaría, aunque no rebases los topes, informa, no te hace daño. Eso es como los seguros de contra robo, ¿no? o contra accidentes, ¿no? Entonces es mejor tenerlo y no necesitarlo que pues, de pronto tener algún percance y no contar con dicho seguro. Y bueno, estas fechas de presentación de la declaración anual de persona física, pues se vence el 30 de abril. En este año 2015, el 30 de abril es una fecha muy importante, porque además del vencimiento de la declaración anual de persona física, se vence también la entrega de las primeras balanzas de comprobación, hablando de contabilidad electrónica. Entonces ya quiero ver cómo se va a poner la página del SAT, ¿no? El último día. Sin embargo, también hay que considerar que las personas físicas, pues muchas tenemos la opción de declarar, más bien de llevar la contabilidad en mis cuentas, y si optaste por llevar tu contabilidad en mis cuentas, pues de alguna manera no estarías obligado a entregar estas primeras balanzas, siempre y cuando tus ingresos hayan rebasado de 4 millones. Los que no rebasamos en 2013 de 4 millones, nos esperaríamos entonces hasta 2016. Y en 2016 creo que todo va a poder pasar, por eso es que no quiero adelantarme mucho en este tema. Vamos a ver cómo se desarrolla. De entrada vamos a ver, ¿no? si alcanzamos a enviar todos esta balanza, ahora sí el 30 de abril, porque se ha ido prorrogando a lo largo de este ejercicio. Y bueno, considera entonces el tema del vencimiento importante, porque a algunos les va a dar una cantidad a pagar. Y entonces si te da a pagar, para pagar el impuesto sin recargos, tendrías que pagar a más tardar el 30 de abril. No es que no lo puedas dejar para el 1 de mayo, digo, de pronto hay gente que me dice, oye, no acabé mi declaración en abril, la voy a presentar en mayo, pues digo, no pasa nada mientras seas espontáneo, pero como ya estarías en otro mes, pues ya tenemos que calcular en un momento dado los recargos y a lo mejor la actualización. Y entonces muchos contribuyentes se están animando pues a presentar la declaración anual, porque piensan que les van a devolver. Y ahorita vamos a ver eso de por qué piensan, ¿no? La autoridad está prometiendo una devolución automática de 5 días para los asalariados y 10 días para todos los demás. Y muchos dicen, no, pues sí, es que si presenta tu anual y te va a dar a favor y te van a devolver. Y esa era una práctica que cada año teníamos las personas físicas, porque las personas físicas lo que hacemos es que al final del ejercicio podemos considerar pues todas las deducciones personales, que más adelante vamos a platicar de ellas. Y entonces, bueno, ya con las deducciones personales, pues a lo mejor sale que me retuvieron de más y te devuelven, sí.
Y llegan con mucha ilusión tus clientes. Digo, a lo mejor me están viendo contadores, a lo mejor me está viendo una persona física, pero bueno, los que somos contadores, pues sí vemos cómo llegan nuestros clientes ahora en abril con su kilo de comprobantes, ¿no?, de deducciones personales, ahí está, y bueno, nos entregan los comprobantes para incluirlos en su declaración. Sin embargo, ahora hay que tener cuidado porque están topadas las deducciones personales. Puede haber casos, como vamos a ver a continuación, donde incluso ni siquiera te devuelvan. Entonces, es muy importante hablar con el contribuyente y explicarle que no siempre te toca una devolución, porque para que tengas una devolución necesitas tener un saldo a favor. Y para que exista un saldo a favor, tiene que haber un pago en los provisionales de impuesto o tiene que haber una retención. De repente hay gente que sí, de pronto como que sí se me sale de órbita. Y, oye, aquí están mis deducciones, pero, oye, pero si no has pagado nada en el ejercicio. Ah, no. Pues sí, si no has pagado nada, no veo cómo quieres que la autoridad te devuelva qué, porque aquí para que te devuelvan debe de haber un pago de más o un pago de lo indebido. Entonces considérenlo porque hay que hacer primero el ejercicio. Sobre todo ser muy claros con el contribuyente, ¿no? Porque ellos de pronto piensan que a lo mejor no lo estamos haciendo bien, o porque van a notar sí la diferencia. De pronto vamos a ver aquí un ejercicio donde alguien que le devolvían una cantidad importante, pues ahora le van a devolver nada, o a lo mejor hasta le da a pagar. Entonces hay que explicarle que las reglas del juego obviamente cambiaron. ¿Y quiénes están obligados a presentar entonces la anual? Bueno, de entrada las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario. Y aquí acuérdate que hablamos de que también hay ingresos que se consideran exentos que habría necesidad de informar. Dice, a excepción de las exentas y aquellas por las que se haya pagado un impuesto definitivo, entendiendo que la autoridad a través de la legislación dice que hay ingresos exentos que no estoy obligado a informar, pero como comenté hace rato, si no informo, después como aclaro la procedencia lícita, ¿no?, del recurso. Entonces, bueno, y dice que aquellas donde se estableció pues un pago definitivo, sí, hay algunos esquemas específicos donde la autoridad señala que la constancia de retención se considera pago definitivo, pero aquí nada más hay que tener cuidado porque la constancia de retención que la constancia de retención pues tiene que estar en un documento CFDI. Digo, a partir de 2014 el CFDI se volvió el documento donde se registran todas las operaciones a nivel nacional, y en este caso se va a presentar mediante esta declaración que se entrega en el mes de abril en las oficinas autorizadas. Entonces el SAT pues ya tiene establecidos guías de apoyo para todos los regímenes fiscales, y en estas guías de apoyo pues aparecen los esquemas bajo los que principalmente se presenta una declaración anual. Y digo los esquemas principales porque los vamos a tocar, aunque voy a hacer comentarios acerca de algunos asuntos especiales, ¿no?, donde también vale la pena considerar el tener que presentar una declaración anual. Entonces, básicamente estos son los regímenes de los que vamos a estar platicando en este video. Salarios es uno de los más concurridos ahora en abril, honorarios también, arrendamiento, actividad empresarial, entendiendo que la actividad empresarial, bueno, en el declarado informan los de régimen general. Los que se quedaron en RIF, ellos no presentan anual, acuérdense que sus pagos bimestrales se consideran pagos definitivos, por eso es que aquí ya haciéndonos la aclaración la ley, lo que ya se considera pago definitivo, pues ya se queda declarado en su formativa bimestral. Hay que tener cuidado también con las enajenaciones de bienes, con los dividendos, también esos hay que checar muy bien, los intereses y otros ingresos que puedan ser objeto de este impuesto. Entonces, el portal de trámites y servicios está siendo modificado porque va a ser el portal de comunicación con la autoridad, por eso es que vas a ver un poquito diferente a lo mejor el acceso, pero ahí en trámites y servicios está la opción de presentación de declaraciones, y en el tema de las anuales, pues aquí es donde está la DEM, lo que es la declaración de persona moral.
están las versiones de Declarasad. Acuérdate que desde el año pasado estamos presentando el Declarasad en línea, está la versión 2013, para este año que es la 2014, la declaración también de personas asalariadas, también aquí ya está disponible. Entonces, las declaraciones anuales se pueden enviar con fiel o con contraseña. Realmente la fiel es necesaria solamente si vas a solicitar una devolución y si la devolución rebasa de 40,000 pesos. Si no, no necesitarías enviar tu declaración anual con la fiel, podrías entrar y enviarla directamente con la contraseña. Hago la aclaración porque cuando terminamos el llenado, incluso el formato te pregunta, ¿quieres firmar tu declaración anual? Pues tú le vas a poner sí, o de plano que no. Digo, la mayoría le estamos poniendo que no, porque en muchos de los casos no es necesario firmar con la fiel. Te digo, solamente es cuando hay devoluciones de por medio. Y entonces vamos a entrar primero a lo que es la declaración de los asalariados. Los asalariados tienen un formato muy simplificado, que funciona muy similar al Declarasad, incluso el escenario es muy parecido, pero la idea de que los asalariados tengan un espacio específico es porque para ellos no hay tanto que agregarle a la declaración, sino más vas a informar tus salarios. En teoría tu patrón o tus patrones ya informaron cuánto te pagaron, ya informaron cuánto te retuvieron, entonces esa información pues prácticamente ya está aquí precargada. Entonces tú seleccionas la declaración, seleccionas normal, si es la primera vez que la presentas, el ejercicio, en este caso 2014, y bueno, de entrada, como estás firmando con tu contraseña, empiezas a ver tus datos, pero es muy importante que selecciones tu área geográfica. Y bueno, al seleccionar el área geográfica, como podemos ver a continuación, aparece ahí el retenedor, pero quiero que notes algo importante, aparecen ceros. Hay ocasiones donde sí aparece el dato de lo que te pagaron y lo que te retuvieron, y el dato es correcto, entonces ya está ahí, ya está ahí, pues ya nada más te sigues a complementar tu declaración. Pero hay ocasiones en que uno entra y ve el dato o equivocado, porque de pronto no concuerda ni siquiera con la constancia que te expidieron, o como en este caso dice ceros, por alguna razón. Entonces, si no coincide el dato con la información que tú tienes en la constancia, pues le podemos dar clic ahí a donde está el bote de basura para que esa información se borre, y entonces tú lo tendrías que volver a capturar como es. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo los datos correctos de la constancia, viene el ingreso, el anual, el exento, la retención, viene el dato del retenedor, y ya, o sea, obviamente agrego la información. Si son varios patrones, yo le puedo decir que me agregue otro empleador, los patrones que sean necesarios, los puedo ir agregando, nada más tener cuidado con el ingreso exento, porque para que no lo dupliques, ¿no? Acuérdense que las bases establecen, más bien las bases exentas son por contribuyente. Entonces, una vez que ya está aquí correcto el dato del retenedor y del ingreso, si observas en la declaración de asalariados viene ahí abajo el dato de la información complementaria, ¿no? La información de los ingresos exentos para que informe el asalariado. O sea, aquí la cuestión es que hay que confesarlos, ¿no? Y decirle, a ver, obtuviste algún préstamo, por ejemplo, el famoso crédito del Infonavit, ¿no? O sea, pues, te prestaron para comprar tu casa, pues hay que informarlo, ¿no? Para que sea congruente con la razón financiera de cómo le estás haciendo ahí para financiar en este caso la casa, y que sea congruente con la deducción de los intereses. O a lo mejor obtuviste algún donativo, a lo mejor es una trabajadora y por ahí a la trabajadora le está mandando dinero a su esposo, pues ok, se considera un donativo, pero entonces hay que informarlo como tal. De alguna manera, aquí en la declaración de los asalariados se aparece en cero, pero si hay alguna operación que tengas que dar a conocer, pues entonces tendríamos que llenar el dato informativo complementario para vacunar el origen lícito de ese recurso. Y bueno, si nos vamos más hacia abajo, viene entonces el apartado de las deducciones personales. Hago un comentario, las deducciones personales las voy a tocar aquí porque es el mismo esquema que se utiliza en Declarasad, son las mismas reglas. Entonces digo, para explicarlo de una vez,
y que nos quede claro el por qué cambiaron las reglas del juego. Aquí en deducciones personales aparece una lista de lo que se puede deducir al final del ejercicio. Y están los honorarios médicos, los gastos funerales, los donativos. En el caso de los donativos hay que aclarar que están topados ya desde antes a un 7% del ingreso acumulable de la persona física, pero ya venía desde antes ese porcentaje especial topado. Y también tenemos los intereses por créditos hipotecarios. Aquí lo que se deduce es el interés real, las aportaciones complementarias o voluntarias a los fondos de retiro, las primas de seguro de gastos médicos, la transportación escolar obligatoria, los depósitos en cuentas personales especiales y viene hasta el final pago de servicios educativos. Algo muy importante es que esto de pago de servicios educativos son las colegiaturas. Pero esto de las deducciones de colegiaturas se comportan como deducción personal porque se resta. Sin embargo, más que una deducción, es un estímulo fiscal. Este estímulo fiscal está contenido en un decreto que se publicó el 26 de diciembre de 2013. Por lo tanto, está dentro del cajón para que se le aplique la resta al ingreso, pero realmente su comportamiento más bien es como estímulo. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque las deducciones personales están ya topadas a un porcentaje del ingreso de la persona física o a un tope de 4 salarios mínimos, lo que sea menor, exceptuando el inciso C de los donativos que tiene su propio tope del 7% y exceptuando los servicios educativos. ¿Por qué? Porque esos no están en la ley, por eso no les afecta el tope. Están en un decreto, por otro lado es un estímulo fiscal, entonces aquí con las colegiaturas no hay un tope, hay un límite que se va a deducir, pero no hay un tope en cuanto a que hasta qué monto podemos restar. Si juntamos eso con la deducción personal, o sea, las deducciones personales si están topadas, el pago de colegiatura nada más es ver el límite máximo que me corresponde y no hay problema, o sea, pueden ser pues, así como tantos hijos tengas, ¿no? A lo mejor aquí sí te conviene, entre más chamacos es mejor porque se puede restar más este límite de las colegiaturas, incluso si te aparecen niños por ahí, no hay problema, tú pagas la colegiatura, te conviene porque ahí pues no se va a topar junto con las otras deducciones personales, porque a excepción del inciso C y del inciso J, todo lo demás va a estar topado a este 10% o a 4 salarios mínimos, la cantidad que resulte menor. Entonces, te voy a poner un ejemplo para que podamos digerir entonces lo importante del cambio. Este contribuyente, en especial, es un contribuyente del régimen de salarios que cada año pues, me pide que le haga su declaración anual. Pues viene su constancia, ahí viene el ingreso total, viene el ingreso exento, por eso es que ves que el ingreso total es de 1.124.000, pero el acumulable nada más es de 1.109.000. Y me entrega todos, como te comentaba, todo su tambache, ¿no? De comprobantes para deducciones personales, y ahí viene la lista, ¿no? Entonces aparece el seguro de gastos médicos, aparecen los honorarios de una enfermera, los donativos, la colegiatura de un hijo que tienen, la cirugía plástica de la esposa. Es algo muy importante porque hablando de los honorarios médicos se puede deducir el honorario que se le paga a un cirujano médico o dentista, entonces un médico con un título profesional, por lo tanto, aunque fuera algo estético, pues se podía deducir. Si tú te querías poner boobies o hacer alguna operación importante estética, 2013 fue el año. Ahorita ya no, porque a lo mejor vamos a ver que a lo mejor ya no te conviene tanto. Entonces, aquí de deducciones personales yo tengo 241,000 pesos, menos 1.109.000, me queda una base de 867,000, y por lo tanto, a eso le voy a aplicar la tarifa anual, y me da un impuesto de 216, menos lo que le retuvieron, que son 245, le di un saldo a favor de 29,000 pesos, que no es nada despreciable, y se lo devolvieron. Y estamos bien hasta 2013. Pero luego viene 2014, y como te comentaba, este tema pues ya tiene sus restricciones. Y entonces, en 2014,
Haciendo el cálculo igual, obviamente los gastos no fueron los mismos, pero bueno, lo que yo quería demostrarle era el porqué del resultado que ahora obtuvo. Con los mismos datos de 2013, pero ahora con 2014, resulta que los donativos que están resaltados en amarillo, pues ya tienen su propio tope, entonces no hay tanto problema con el donativo. La colegiatura tampoco, porque queremos que ese es un estímulo fiscal, ¿no? Entonces la colegiatura esa va al 100. Pero de lo que no está resaltado, o sea, los seguros de gastos médicos, los honorarios de la enfermera y la cirugía plástica, eso lo tengo que topar al 10% del ingreso. O, porque ahí el 10% sería 112,000 pesos, o 4 salarios mínimos, lo que sea menor. Entonces, por eso observamos que aquí lo que se resta de deducciones personales, pues ya bajó a 122. O sea, son los 4 salarios mínimos, más el donativo, más la colegiatura. Entonces, ya digo, no es lo mismo restar 200 a restar 100, y entonces la base acumulable se eleva a 986, le aplicamos la tarifa, le da a pagar 256,000 pesos, suponiendo que le retienen lo mismo, 245, no, pues aquí ya le dio a pagar 11,000 pesos. O sea, un año le dio saldo a favor, pero este año ya no le dio, o le dio muy bajito. Entonces, hay que explicarlo a la persona física, porque mi experiencia es que esta persona física recibió un correo con un video, me dicen, ¿sabes qué, Penny? Pues me dicen que aquí es muy fácil, que lo puedo llenar en línea. Pues ya viste que realmente no tiene nada de complicado. Es más, si observas, realmente tú no estás llenando una declaración, estás, vamos, corroborando la información que el SAT ya tiene y agregas datos. Entonces me había dicho que ella iba a presentar su declaración por su cuenta. Ok, dijo, está bien, pues hazla tú. Me extrañó porque después me busca y me dice, ¿sabes qué? Quiero que me la calcules. Pues no, ¿qué le ibas a hacer tú? Sí, Penny, pero es que fíjate que analizándolo bien, pues en el SAT ya no me dio saldo a favor. Digo, yo te había advertido que no te iban a dar saldo. Este año ya no te iba a dar saldo a favor. Sí, pero yo quiero ver si efectivamente lo estamos haciendo bien o mal. Entonces, a mí me gustan mucho los medios electrónicos, porque los medios electrónicos de alguna manera pues vienen controlados. ¿A qué me refiero? Hay algunos renglones que ya tienen especificaciones para no dejarte pasar ciertos límites.